Muy bien, perfecto también el timing. Tenemos ahora el tiempo dedicado al debate y ruego a los otros dos ponentes, a Eleonora y a Jordi, que por favor suban a la mesa para participar en el debate. Muy bien, pues como los tres ponentes han sido escrupulosamente respetuosos con el tiempo, tenemos una buena cantidad de minutos para el debate, que sin más ya está abierto, hay un micrófono para quien quiera participar. Y invito a esta selecta audiencia a que intervenga. Y también, lógicamente, a los ponentes entre ellos, si quieren hacer. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta a cada uno o es excesión? ¿O no vea algo? Depende de la extensión de la pregunta. Entonces, muy corta. Bueno, Eleonora, muchísimas gracias por esta contribución súper original sobre un tema fascinante que es el COVID con lenguaje visual, pero también literario. Me gustaría preguntarte sobre, en la serie de Motzler, sobre la importancia que tú has mencionado, pero quizás no se ha desarrollado mucho, la importancia de los objetos como elementos, esas puertas al pasado, evidentemente, pero también esa materialidad de los objetos. ¿Cómo son tratados desde un punto de vista también intelectual, en esa narrativa de la construcción del héroe y de ese viajero del pasado? Los objetos, porque es interesante esta reflexión de la conexión entre dos personajes, ¿no? El personaje de Ezra, qué función tienen esos objetos en la relación entre ambos personajes, pero también entre el presente y el pasado. Vamos sobre esta pregunta, luego ya contesto rápidamente. Esa sensibilidad arqueológica. Bueno, básicamente el objeto es como el mediador entre esta diada, ¿no? Entre Motzler y Ezra, porque si bien los dos ponen el cuerpo y tienen rasgos heroicos, cada uno a su manera, uno es el corajudo, digamos, el que tiene más parcial, y el otro es más intelectual. Entonces, Ezra es el que manipula el objeto, el que sabe descifrar, y el otro es el que experimenta la aventura. Entonces, el objeto como un mediador entre uno y el otro. Martín. I'm allowed to do two, or yeah, okay, I'm allowed to do two questions. It's very German custom. I'm going to do that. The first one is a bit of a follow-up to Marta's, and it's to Eleonora. Should we think about different concepts of realism? We talk about realism on one slide, but there's kind of you might call it an emotional realism for the 1960s films, so it's dark color realism, but it feels realistic there. It's not the same what we mean by historic realism. So should we take this as an instance to talk about concepts of realism and based on expectations, but also on different concepts of what actually means real? This is the first one. The second goes to Cody. I was baffled by Ashoka when I first saw it. And I was baffled because I saw several aesthetics from the 1930s, from the 1930s comics, besides. Neo-mythological, neo-historical, mainly like Conan the Cimmerian. So, and there was a huge Conan revival in the 1980s, 1990s. So is there some element, some influence in the Ahsoka movie as well? So because the narrative structures, the aesthetics are basically Rocky Howard. So is it not just Bollywood? You traced it brilliantly, but is it also a kind of imitation of a very old aesthetic that was established through this genre? Oh, absolutely. I agree absolutely that there are different gears of realism in the genres. So
es good. May I answer in Spanish? I'm so sorry. When I try to speak in English, that's French, the language I speak. So I'm sorry. A ver, yo la influencia, no me he centrado nunca en estudiar qué tipo de influencia puede haber del cómic o de otras artes en Ashoka, que yo lo intenté trabajar más desde la perspectiva de la... En su momento lo trabajé más desde la perspectiva de la licencia histórica. Me interesaba más sobre todo ver o poner en paralelo qué se había hecho en esa época, porque mi primer trabajo consistía en analizar todos los vestigios que quedaban de época de Ashoka desde un punto de vista más de la historia del arte y de la arqueología, y luego ver cómo el cine intentaba recuperar todo eso. Entonces no me centré en esta idea de ver qué otras influencias podía haber. Y cuando ya he entrado más en el aspecto estético, un poco hacia donde yo he ido trabajando, tampoco me he centrado en ver cuál es esa influencia, sino más bien en cuáles son los recursos propiamente fílmicos que se utilizan en este cine para transmitir una idea muy determinada. No podía desarrollar enormemente, pero si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los travelings son muy interesantes, y es verdad que seguramente yo no conozco mucho del cómic, pero sí que es verdad que en el cómic aparece mucho el primer plano, el plano medio, como el elemento enfático de la emoción, y eso de alguna manera yo creo que sí que puede influir en después cómo se lleva a la pantalla. También hay una influencia muy grande de esa primera película del año 41, que es Sikandar, que se hace, que no es cine Bollywood, que es otro tipo de cine, pero sí que de alguna manera se retoma a nivel estético cosas que Yaso Radmodi hacía en la pantalla en el año 40 y que quiere revitalizar Sivan en el año 2001. Sí, hola. Leonora, me ha parecido muy interesante ese tratamiento que hace el cómic entre el suyo siempre ha pasado, el pasado al presente. Pero la verdad, no acabo de entender en qué medida Leónidas es un héroe peronista, o la relación entre el peronismo o el contexto histórico de la aparición del cómic. Hice una condensación de pensamiento ahí, ¿no? Verdaderamente a mí me parece que en Österheld hay un interés muy fuerte por explorar no solamente a Leónidas desde su dimensión de valores, sino desde su dimensión de conductor. El gran conductor en ese momento es el peronel de exilio. Entonces él está haciendo está proponiendo una idea de cómo conducir. En este momento también hay varias propuestas de conductor dando vueltas, ¿sí? Bandor es uno, que es un sindicalista que lo matan en este momento, en esta coyuntura, y a mí me parece que Österreich está diciendo, pero no puedes manejar todo a 10 kilómetros. Igualmente, después la historia de Österreich insistía va a sostener esta idea por su vida, ¿no? Sí, bueno, me gustaría daros las gracias porque me han parecido tres ponencias muy interesantes. Y tengo un par de preguntas, una para Leonora y otra para Jordi. Para Leonora, si quizá, o sea, con la influencia que luego ha tenido el cómic de Miller y ya en el siglo XXI la película 300, si ha quedado algo de esa, en Argentina, por ejemplo, de esa recepción un poco más compleja, ¿no?, de Leónidas que plantea este cómic en comparación con, yo creo que con esa visión más simplista de Miller, incluso podríamos decir más fascista también, ¿no? Entonces, sí, igual en clave progresista o digamos una clave un poco más compleja que lo que plantean Miller y Snyder, ¿se ha quedado algo de esa recepción? ¿Si hay algún ejemplo más actual de recepción de Leónidas o las Termópilas en Argentina que siga esta estela? No lo sé. No que conozca, pero es una figura que el kirchnerismo, últimamente, kirchnerismo es el último régimen, ha reivindicado, pero no en este cómic de Österreich. Este cómic de Österreich está olvidado. El cómic de Österreich que se cultiva es el Eternauta, para que se compara a Kirchner,
con el Eternauta. Entonces yo hice este otro, que me pareció. Y a Jordi, bueno, no es tanto una pregunta como un comentario que tampoco sé si he entendido bien, pero cuando hablabas de las licencias históricas en la película de Ahsoka, comentabas que utilizaban un palacio del siglo XVIII para representar un templo del siglo III antes de Cristo, ¿no? Y que eso en Occidente no se haría, o en el cine occidental no se haría. Pero haberte entendido eso, no lo sé. Y a mí me vienen un montón de ejemplos del cine de romanos, no sé, películas Peplums de Rómulo y Remo, con representaciones de templos clásicos, por ejemplo. La plaza de San Pedro en la película de Gladiator, o la plaza y la cúpula de San Pedro en Gladiator, o incluso la monumentalidad del foro en la película de Espartaco de Kubrick. ¿No? Que no, digamos, como ejemplos de una monumentalidad, incluso de unos edificios muy posteriores que no se corresponderían con esa realidad histórica. Y son solo unos pocos ejemplos, pero yo creo que hay muchísimos. Entonces, en ese sentido, yo creo que me ha parecido muy interesante tu ponencia. No conozco para nada el cine bollywoodiense, o muy poco, pero yo creo que ahí sí que hay un enlace común o una forma más universal de representar el pasado a través del cine y en Occidente. Yo creo que eso se hace, vamos. Bueno, sí, en realidad no quería decir que no existiera, sino que lo que quería decir, que creo que lo he dicho evidentemente, gracias por el comentario, es que así como nosotros siempre cuestionamos cuando vemos una película de historia o basada en la antigüedad, cuestionamos que aparezcan este tipo de edificios y durante muchos años se ha dicho la película no es buena porque no recrea la historia tal cual tendría que ser, porque este elemento está completamente descontextualizado. Yo lo que quería decir es que para los indios eso no es un problema, es decir, que en ningún momento existe un planteamiento de cuidado que vamos a poner aquí algo que no tiene nada que ver con la época que tratamos de contextualizar. Ellos lo que quieren es, si hay que mostrar grandeza, pues se busca la grandeza. Evidentemente hay un fragmento en la película que está contextualizado en los vihara, que son y los chaitya, que son los monasterios excavados en la roca, que sí son de tiempos de Ashoka. Y eso se utiliza porque existe, pero como de Pataliputra no queda nada, deciden utilizar otro. Entonces no hay un cuestionamiento de base cuando ellos se plantean hacer la película de ¿qué va a pasar si lo ponemos? Porque saben que el espectador indio no va a criticar la película porque lo que está viendo no sea realmente o no pertenezca realmente a esa época, contrariamente a lo que suele pasar o ha pasado durante mucho tiempo en Occidente, cuando si haces una película sobre la antigua Roma y aparece la cúpula de San Pedro, pues seguramente vas a tener alguno que va a decir, no, es que esto no está bien, aquí hay un error, aquí pasa esto, que durante muchos años la licencia histórica ha sido qué dicen los textos, qué hace la película y criticar, ¿no? Aquí coincide, aquí no coincide. Entonces, el indio no se lo plantea. El indio dice, yo quiero transmitir un mensaje y si para transmitir ese mensaje tengo que completamente crear una historia nueva a partir de o que se articule alrededor de un personaje, que es lo que hacen en Ashoka, yo lo hago. En India no. En India no. Porque, como os decía, el cine en India es de negocio. Es decir, hay muy pocos autores que se reivindican o que reivindican el cine desde el arte. Y precisamente son casi todos los que han venido a Occidente a formarse, los que tienen influencias o intentan hacer películas a la occidental, vamos a ponerlo entre comillas, que es un cine que nosotros apreciamos mucho aquí, pero que denosta de alguna manera o que critica mucho, los propios directores critican lo que se hace en su país, ¿no? Entonces existe ese conflicto entre los que hacen cine nacional y los que hacen un cine un poco más internacional. Y Ahsoka precisamente es como un cine Bollywood empieza a dar el salto a lo internacional sin intentar entrar dentro de los cánones que establece digamos, la estética occidental cinematográfica. Quería saber si en el caso de personajes como Porfirio Díaz y Rafael Núñez, particularmente en el caso de ellos dos, las referencias a asesinatos son en su mayoría positivas o negativas, es decir, se les relaciona con el retiro de buen gobierno luego de sus periodos o la dictadura como un régimen político antidemocrático y quienes las hacen. O sea, esto porque se me ocurre. Luego, en el caso de México, sí que noté que en la época del muralismo todos ellos van a representar figuras relacionadas con la antigüedad clásica destruidas, ¿no? Diego Rivera tiene murales en donde decapita a Zeus, es decir, por eso lo pregunto. Y porque en el caso de Colombia,
pienso que las referencias clásicas, no lo sé, por eso te lo pregunto, pienso que las referencias clásicas las darían desde el liberalismo, ¿no? En el caso para Rafael. Y otra cosa, si esas referencias a Cincinnatus son en su mayoría autorreferencias o atribuciones de otros. Es una pregunta, o sea, ¿qué son esas? Bueno, pues empiezo con el final. A ver, sobre todo con Porfirio Díaz y el último tercio del siglo XIX, todos estos dictadores de orden y progreso son referencias que otros les hacen, pero son todos los intelectuales orgánicos que ellos pagan. O sea, ellos tienen, o sea, entonces, ¿sabes? Serían autorreferencias, no están haciendo. Y son positivas, y yo creo que también otra de las cosas que me interesa más, bueno, pero también todo en el contexto del uso de la antigüedad y el liberalismo, es que se nos está olvidando el modernismo. Bueno, luego es un poquito más adelante, pero son todos esos intelectuales orgánicos que cogen la antigüedad, ¿vale? La ven positiva, pero la pueden poner al lado de un tren, o sea, de un ferrocarril, la publicidad para Marta. O sea, es que que es Rubén Darío, pues es que Rubén Darío le encantaba a todos estos hombres y utilizaba entonces todo es positivo, ¿vale? Todo es positivo. Y autoidentificaciones de los de finales del 19 no he encontrado. Bueno, sí, cuidado, cuando ellos no dicen soy, pero sí que organizan toda la teatralización como Cincinnato. O sea, es que se teatralizan. Es que Porfirio Díaz hace un banquete con la prensa para que le vean cultivar goles. O sea, sí, con la madre, con la mujer, tal. Entonces, claro, no son autorreferencias, pero claro, tiene a todo el mundo diciendo este es, este es, este es. Y Rafael Reyes es también positivo, y Rafael Reyes es sobre todo, si no recuerdo mal, por su retiro también. Vale, pero yo creo que es más de transición, ¿eh? Sí, sí. Habría que ver si Espartero también teatraliza con Cincinnato. No lo sé. Yo creo que sí, fíjate, cuando está en Logroño. Pero que se... Entonces, no sé. No sé si te he contestado. Muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Tengo dos preguntas para mi homónimo, Jordi. La primera es, has mencionado que hay, creo que entendí yo que hay películas de Ashoka en cine occidental, ¿cierto? ¿O entendí mal? No, no, no. Ahora sí que es verdad que como ha salido la serie esta de Star Wars que toma el nombre, pues sí que ahora si ponéis, antes no pasaba, pero ahora ponéis en Google o ponéis a buscar Ashoka y aunque lo escribáis tal y como se debe escribir, que también, ¿cómo se debe escribir? Vamos a ver. La película escribe la S con un acento, a veces se encuentra SH, aunque lo pongáis con S con acento, las primeras búsquedas va a aparecer Rosario Dawson, que además es como un crossover maravilloso, porque como aparece también en Alejandro, ahora de repente encarna a Ashoka en esta serie, ¿no? Pero no, que yo sepa, no hay películas que yo conozca, pero también es lo que os decía, es que de alguna manera, como yo he ido por otros lados, desde que hice esa tesis se quedó ahí el tema y entonces es algo que yo agradezco a los organizadores que me hayan invitado porque me han puesto otra vez activo para empezar a mirar. Puede ser que las haya, pero yo no tengo conocimiento. Una segunda pregunta. Es interesante ver que ambos, Alejandro Magno y Ashoka, tienen bastantes similitudes por ser hijos de un rey que pone las raíces de un gran imperio, por tener un poco una turbulenta ascensión al trono. Sería interesante de ver eh, las comparaciones de Alejandro como el Alejandro como el Ashoka occidental y Ashoka como el Alejandro indio. Sí, el problema es un poco lo que decía, que siempre se ha estudiado desde una perspectiva como muy occidental
y, por ejemplo, las películas en Occidente ignoran completamente tanto a los reyes como a los personajes indios. Y este es el problema. Eso es lo que a mí me lleva a empezar a trabajar en un momento determinado con el cine en India. Y allí en India, digamos, el discurso no tiene nada que ver con el discurso occidental. En India es el personaje occidental que llega al territorio y yo voy a utilizar la película para contar la historia de cómo vamos a conseguir ser independientes. El caso de Sikandar se hace en el año 41 y pocos años después la India consigue la independencia. Entonces, la visión que se va a dar de Alejandro en esa película, que es de hecho, la primera película de Alejandro Magno es una película india. Que a mí eso es una cosa que siempre me ha sorprendido. Pero se presenta un Alejandro que está más preocupado de correr detrás de las faldas de las mujeres y que es una especie de marioneta que está allí, no sabemos todavía por qué ha llegado a la India y es una manera de contar, no señores, ya llegaron ustedes hace muchos siglos y los echamos, porque al final lo que pasa en la película es que los indios, Poro, que se supone que es el que consigue aliarse con otros reyes, hace que Alejandro se marche, manipulado por una mujer. También hay que decir que la historia tiene su qué. Y entonces esa idea de cómo la antigüedad, cómo los indios se sirven de la antigüedad para reivindicar un presente muy importante, que es el de la independencia, o cómo la India quiere entrar en el siglo XXI a través de un personaje tan importante como el que ha dado fruto, o sea, el que inspira de alguna manera la bandera y que inspira un poco esa comunión también de tolerancia religiosa que existe en el país, a mí eso me parece muy importante. No sé si ver al Alejandro como la Ashoka, hacer esta comparativa funcionaría, seguramente sí, pero el problema es que nuestra concepción de base ya no es la misma que tienen ellos para hacer una historia y para crearla. Por lo tanto, creo que sería un poquito complicado. A nosotros creo que nos costaría entender o querer entender que nuestro Alejandro, que estamos súper orgullosos de Alejandro como occidentales, bueno, estoy así haciendo como un gesto y generalizando, evidentemente, me costaría que fuese aceptado, o sea, entender que alguien aceptase que se puede considerar el Ashoka europeo o al revés. En cambio, para los indios es como, yo no me quiero servir de ese señor por lo que hizo, sino voy a utilizarlo para reivindicar algo que me interesa más. Y es que si ya te echamos hace siglos, te vamos a echar Imperio Británico ahora en los años 40. Y al final eso es lo que pasó. Y ese es el mensaje de la película. De hecho, es una película que estuvo prohibidísima por las para las Fuerzas Armadas. Controlaban el metraje. La película no se pudo pasar en los cuarteles en aquella época porque estaba incentivando la rebelión de los indios dentro del contexto. Y claro, la India todavía era una colonia británica. Entonces, esa es un poco la historia. Hacerlo al revés, no sé. Igual sí, y puede ser muy interesante analizar cómo puede ser esa visión o esa concepción del uno y el otro. Igual el mundo multicultural y incluso con el peso de lo políticamente correcto, una película que reivindicara a Ashoka desde Occidente no me parece tan inverosímil, ¿eh? Yo creo que podría ser. Pero bueno, una postilla a lo que se decía, lo que comentaba Óscar, sobre la utilización, digamos, más o menos oportunista de la monumentalización. Una de las anécdotas más conocidas es cuando le preguntan a Mankiewicz por qué se ha permitido utilizar en la película Cleopatra el arco de Constantino para esa maravillosa escena de la entrada de Cleopatra, y lo que responde él sencillamente es "Who cares?". Y punto. Y se queda tan ancho. No. Marta, me parece que... Sí, me he vuelto a apuntar el micrófono. Una pregunta para Ricardo a propósito de Cincinnati. Es que, claro, has hecho un desglose ya bastante imponente de los prolíficos casos latinoamericanos, sobre todo relacionados con la tradición liberal. Y esto nos permite ver, ya lo has mostrado, que hay ciertas grietas, sobre todo esa idealización del político, dictador retirado, que se retira, pero no se retira del todo. Digamos que evidentemente hay muchos elementos que podríamos conectar con políticos de la modernidad, la actualidad. Esa idea del falso retirado, pensionista de su propio mundo agrario, nos recuerda un poco a esa idea, naturalmente, del padre familias, que es una forma de dictador de sí mismo y que es la base también del
sistema legal romano, de alguna forma, ¿no? En la que se sustenta, por lo menos en la Roma, digamos, más arcaica. ¿Es posible o se han hecho lecturas desde un punto de vista del análisis de género sobre estos cincinatos? No solo porque sean hombres, evidentemente, sino porque es una forma también de héroe patriarcal en la que encontramos todos estos elementos, ¿no? De ese poder, que no quieren dejar el poder. No digo que esto sea una cosa exclusivamente masculina, pero sí que desde un punto de vista de estudios de género quizás se pueden trazar ahí ideas. Una pregunta para ti. Realmente es fascinante. No, muchas gracias, Marta, porque además veníamos en el tren hablando que también busqué cincinatas y solo encontré una en Estados Unidos, una señora. Pero sería fascinante lo que se lo estaba diciendo a Gloria. Pero sí que aparecen, cuando se describen los cincinatos, aparecen sus mujeres. Entonces lo que me estás diciendo, y sus hijas, o sus nietas, en el caso de San Martín, las mujeres. La mujer de Espartero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, Luis, que la duquesa de la Victoria. Entonces, ahí qué bueno, porque claro, hay una idea patriarcal súper bonita que también va a salvar a la patria, que salvan eso. Y luego escuchándote también hay otra cosa que se me ha olvidado, pero no es ponerla, sino que no la había pensado, gracias Marta, que es la edad. Fíjate, pero ahora lo estoy haciendo de... Fíjate que creo que, claro, cuando les asocian y les comparan con Cincinato es con la primera dictadura, no con la segunda, que ya él es viejecito, ¿vale? Salvo con Espartero, volvemos a Espartero, que cuando le dicen que si quiere ser rey, él dice, yo ya estoy muy viejo para ser Cincinato, pero es que Cincinato en la segunda dictadura era muy mayor. Pero fíjate, gracias, voy a mirar lo de la familia, lo de las mujeres, qué papel tienen las mujeres en las haciendas, en ese retiro de ellos, gracias. Y luego también escuchándote, en esa transición que he intentado ver, en los primeros, el campo, el retiro del campo les da la fuerza física. Y al final, fíjate, pero yo creo que eso es por el romanticismo ahora, se hacen delicados. Entonces Espartero tenía flores, de verdad. O sea, entonces al final el campo lo transforman en jardines, entonces también ahí habría un paso de ese pater duro, fuerte, tal, al delicado. Gracias, Marta. Y ya para acabar, es que estaba buscando con lo que estaba diciendo Laura, Álvaro Obregón. Fijaos lo que dice en 1924. Le están haciendo una foto y está cultivando garbanzos y arroz. Y le dice el periodista, bueno, ¿y usted que después de haberse retirado? Y él dice, no es ahora cuando estoy disfrazado, sino cuando era presidente. O sea, claro, porque le han obligado, ¿no? Él era otra cosa. Gracias, Marta, voy a mirar lo de las mujeres, me gustó mucho. Nos va acabando el tiempo, entonces, Sí, Javier. bueno, brevemente también para Ricardo de Molino y comentabas al final, se me venía a la cabeza, sin esos escasos ejemplos de reivindicación conservadora de Cincinato, no sé si has llegado a reflexionar sobre si esa reivindicación puede estar más asociada a la faceta rural, agraria de Cincinato y, por ejemplo, en los ejemplos liberales más asociada a la faceta política, de buen gobierno, ¿no? Por esa reivindicación siempre que en el espectro conservador hay más con la vida rural. No sé. Sí, también gracias por la idea, sí, lo voy a mirar. Hay otra cosa que tiene que ver con conservadores y liberales. La mayoría de los cincinatos liberales son de origen humilde. ¿Verdad? Son de origen humilde, mientras que los conservadores, lo que me estás dando tú, clave, es que ya son gente formada. Entonces, claro, la relación con la hacienda sería otra. También gracias. Claro, pues la relación con la tierra es otra, es de propietarios, mientras que los últimos, Porfirio Díaz es alguien humilde, empieza humilde, todos empiezan. Bueno, Pancho Villa, es que me estoy acordando, fíjate, Pancho Villa cuando le matan, en ABC en España dice, ponen los 3 tiros a Cincinato. Los 3 tiros a Cincinato, pero Pancho Villa también es humilde, ABC es un medio un poquito conservador. Sí que. Entonces habría que analizar la relación de la propiedad. Gracias. Porque Cincinato no era humilde.
Ya, no. Que sí, que pertenecía a la élite. 2 palabras, Tomás, y cerramos y nos vamos a tomar un café. Bueno, muchas gracias a los tres por las ponencias tan interesantes. Yo solo 2 preguntas rápidas para Ricardo, 2 cosas relacionadas. Me imagino que la mayoría de referencias son artículos periodísticos y ensayos políticos. Te quería preguntar, ¿hay alguna obra historiográfica, mira, acá son las 2 preguntas, historiográfica o literaria, que incide especialmente en la figura de Cincinato y que de alguna manera sirva de referente para utilizarlo de una manera constante? O sea, es evidente que todos tienen una formación clásica, que conocen estos referentes, pero me sorprende la envergadura del referente, ¿no? La recurrencia del referente. ¿Sabes de alguna obra que fuera especialmente conocida, influyente en este sentido? Puede ser una obra de teoría política, una obra historiográfica, de alguna manera tú piensas que ese referente estuviese fresco, presente, pero quizá ni te cambie. Pues qué bueno, gracias. Pues no, pero lo tengo que buscar. Claro, no, incluso cuando se citan no hacen referencia a las fuentes clásicas. No hablan como el Cincinato de Tito Livio, como el de Séneca. O sea, no hacen, pero qué bueno, gracias. No, tiene que... Oye, a lo mejor encontramos una obra de teatro a mitad del siglo XIX que hable de Cincinato en... No sé. Sí, no lo he encontrado, pero no significa que no exista. Probablemente esté, gracias. Pintura histórica, claro, sí, la pintura histórica. Porque Rivera es de... El cuadro de Rivera es de muy comienzos. Muy comienzos. Cerramos. Muy breve, digamos, aquí en Ajínico hay ciertas obsesiones, ¿no? Por ejemplo, digamos, cómo se construye el objeto, esto sería una preocupación, además de los estudios de caso, y otra preocupación es cómo se construye la recepción en general, ¿no? Y sí me parece que estos estudios de caso han dado como algunos puntos, estoy tratando de sintetizar en nuestras ponencias y también en la intervención inicial de Antonio. Antonio decía que el héroe siempre es vehículo, modelo de praxis y pensamiento político, ¿no? Y aquí se vio bastante en estas intervenciones, pero además me parece que se trabajaron se puso acento en 2 registros, en las estrategias de recepción y en las tecnologías de la recepción, ¿no? Llamo estrategias, aquí se vio, por ejemplo, bueno, en el caso que expuse yo, la saturación de la ficción, hay un Motzinger, en el caso que expuso Jordi, esa institución de un origen, ¿sí? Hay un rey, y en el caso que expuso Ricardo, una metaforización, ¿no? Yo soy Cincinato, o sea, son estrategias de recepción 3 que aquí fueron bien claras. Y me pareció también que hay un salto en las tecnologías obvias, obviamente, entre los siglos XIX y XXI que se expusieron. En el siglo XIX, que es el caso que trabajó Ricardo, proclamas, epístolas, periódicos fueron las maneras en donde este discurso de Cincinato se comunicó. En el caso del siglo XXI, los medios masivos como el cine y el cómic son formas fundamentalmente para hacer estas recepciones. Esto como maneras de ver cómo construimos nosotros los objetos. Muchas gracias. Muy bien, pues con esta, como siempre, tan lúcida reflexiones de síntesis de Leonora, ponemos fin a esta primera sesión.